I'm nobody. Yo soy un I'm donadie. nothing. Soy nada. I say like John the Baptist, I'm just a voice that is crying in the wilderness. Digo como Juan el Bautista, solo soy una voz que está Crying into clamando the en el wilderness of desierto, your spiritual life. clamando al desierto de tu vida espiritual. And what was his message? ¿Y cuál era su mensaje? Prepare ye the way of the Lord. Preparad el camino del Señor. Woo! Glory to God. Gloria a Dios. Hallelujah. Okay, Matthew. Bueno, Brother Matthew, Matthew, come here. hermano again, please. Matthew, ven aquí tantito, por favor. Let me review a little bit from last night for those who were Déjeme not here, and repasar then we un shall poquito proceed. de lo que vimos la noche anterior por aquellos que no pudieron estar aquí. Lay down there on the ground. Tírate ahí en el piso. There you go. Ahí vas. This here is Adam. Esto aquí es Adán. I want you to go with me now all the way back to the beginning of time. Quiero que vayan conmigo todos regresando hasta el principio del tiempo, Way back. hasta atrás. God had created the world, or he had recreated the world. Dios había creado el mundo o había recreado el He mundo, had put the lights in the sky. había puesto las lumbreras en el He cielo, had caused life to spring forth. había hecho que la vida fluyera, naciera, y la última cosa que He hizo, took the dust of the ground tomó del polvo de la tierra and he formed man. y formó al hombre. Formed his face, formed his nose, formed his whole being. Le formó su cara, le formó la nariz, formó todo este ser, pero no le había dado vida He al was hombre. still just laying there, a dead lump of clay. Seguía aún tirado ahí como un pedazo de Made from barro, natural earthly substance. hecho de sustancia natural terrenal. And this is the way a lot of you feel about your spiritual life right Y now. así es como muchos de ustedes se sienten ahora acerca de su vida espiritual. It's like I'm just a dead lump of clay. Es como si dijeran, soy solamente un God terrón has de done barro something in ahí. me, yes. Dios ha hecho algo en mí, sí. God has formed something in me, Dios yes. ha formado algo dentro de mí, But sí. something's missing. Pero algo falta. The breath is missing. El aliento falta. The fire is missing. El fuego The falta. life is missing. La vida falta. The spirit is El missing. espíritu The falta. inspiration of God is missing. La inspiración de Dios And so the falta. Bible says, Así que la Biblia dice, you just have to act like I'm doing it, because I'm not really going to put my mouth on his nose. solo tendrán que imaginarse que lo voy a hacer porque no voy a poner mi God boca en su breathed nariz, pero into his nostrils Dios alentó en sus narices the breath of life, el aliento de la vida. and man Y el hombre became a living soul. llegó a ser un alma viviente. The breath of life means El aliento de la vida that significa he kindled in man a fire. que Él encendió en el hombre The un fire fuego, of his spirit. el fuego de su espíritu, The inspired breath of God. el aliento inspirado de Dios. It is the Hebrew word nashama. Es la palabra hebrea And neshama. nashama means inspiration. Y nashama significa God inspiración. breathed into this body of clay Dios alentó en este cuerpo de that barro was from earthly substance, que fue tomado de sustancia a terrenal, breath from heaven un aliento del that cielo was heavenly substance, que era sustancia and celestial, in Adam, y en Adán earth, tierra heaven y cielo joined together. se unieron. Natural and spiritual Natural y espiritual became united. fueron encendidos. This was God's original plan. Este era el plan original de Dios, That even though man has a body made from clay, que aunque el hombre tiene un cuerpo hecho de barro, he is yet a spiritual being. es también un ser Like I told you espiritual. last night, you don't fellowship with God with this flesh of clay. Porque como les dije anoche, usted no comulga con Dios con este cuerpo Flesh de and barro. blood cannot inherit La God's sangre kingdom.
y la carne no pueden heredar el reino de Flesh Dios. and blood cannot walk in the things of God. Sangre y carne no pueden caminar en las cosas de Dios. This is earthly. Esto es It terrenal, comes from the earth. viene de la tierra It will return to the earth. y va a regresar a la tierra. You know, when I was a young man, Pero cuando yo era joven, many years ago, hace muchos años, when I was younger, many cuando years era ago, más joven, hace muchos años, I would think when I was in my later teens, like, you know, I'm just going to live forever. pensaba cuando estaba en mi adolescencia, ¿saben qué? Yo creo que voy a vivir para siempre. Young people have the idea, and I know because I was young once, Los jóvenes tienen una idea, y lo sé porque yo fui joven, I'm going to live forever. de que yo voy a vivir Just para gonna, you know, siempre. life goes on. I'm Ya, young. la vida I've got all this continúa. strength and energy. I'm just going to live, 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 live. Joven y tengo toda esta fuerza y energía, así que voy a vivir, 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 vivir. And now, all of a sudden, Y ahora, de repente, I turn around a few times, me doy la vuelta algunas veces, and I'm almost 66 years old. me doy cuenta que ya tengo casi 66 años y digo, ¿qué pasó? Well, what happened to all this time that I thought I had? ¿Qué le pasó a todo este tiempo que yo creí que tenía? Hello? Hola, This here, what you see, esto aquí, lo que ustedes ven, belongs to time. le pertenece al It tiempo. gets old. Envejece, We start as a baby, empezamos como we bebés, grow, and crecemos, we're so strong. somos tan Like, fuertes I can do anything. que decimos, puedo hacer lo que We're sea. tough, we're full of youth. Somos duros, llenos de juventud. And then you reach your peak. Y entonces alcanzas la cima Down the other side of the mountain, you start to walk. y ahí empiezas a caminar en el otro lado de la montaña. Oh, I'm walking down the mountain. Yo estoy caminando para abajo en la My age is montaña. taking me down the mountain. Mi edad me está llevando hacia abajo en la montaña. But the thing is, Pero la cosa es this que esto is not my life. no es mi vida. Hello? Hola, This body, este cuerpo, what you see, lo que ustedes ven, is not me. no soy yo. This is just a shell. Esto es solo un cascarón. This is a temple. Es un templo solamente. This is a house. Es una casa. But God made this house. Pero Dios hizo esta casa. Oh, Shabasakarabasaha. Hey, Sahai! God made this house Dios hizo esta casa not just to be an empty house. no para ser una casa You know, vacía you can solamente. drive past a house at night and there are no lights on. Puedes pasar por casas en la noche en donde no hay luces encendidas. Nobody's home. Es como si nadie estuviera en Nobody's casa. in that house. Nadie está dentro de It's esa an casa. empty house. Es una casa This is the vacía. way a lot of Christians are. Así son muchos cristianos. You look at them Los ves and you look in their eyes, y miras which en are sus the ojos, windows of your soul, que son las ventanas de tu and alma, there's no light on. y no hay luz encendida. Nobody's home. Nadie está en Well, casa. who is the one who's supposed to be home? Pero ¿quién es el que se supone que debería It estar is en la the casa? breath, Es el aliento, the fire, el fuego, the glory, la gloria, the presence, la presencia, the spirit. el espíritu Of Almighty God, del Dios Todopoderoso, that God wants to house in you. el que quiere albergar dentro de ti, It's sad when recibir. you walk into church Es triste cuando entras a una iglesia and you see a few people down here praying y ves algunas personas aquí orando while the rest of the people are just sitting there y el resto de la gente solo está sentada allí waiting for the clock to go. esperando que avance el Some reloj. people are on their phone, Algunas otras personas en sus scrolling their teléfonos, phone. deslizándole al teléfono. That's a shame. Eso es vergonzoso. And that's church. ¿Y eso es la No, that's iglesia? death. No, eso es muerte. That is an expression to God of I don't care.
Esa es una expresión hacia Dios que dice, no me importa. Man, after today, you may never have me back here again. Puede que hoy ya no me vuelvan a invitar otra vez. Hallelujah. But I only speak the truth to those I love. Pero únicamente le digo la verdad a aquellos que amo. Love speaks the truth. El amor dice la verdad. Because one day, Porque un día I am going to stand before God. yo voy a tener que pararme delante de Dios And I'm going to answer to God y le voy a tener que responder a for what Dios I did and did not por do. lo que hice y lo que no hice. And I don't want God to say to me, Y no quiero que Dios me diga, you went and you visited my people in Minneapolis fuiste y visitaste a mi pueblo en Minneapolis and you didn't warn them. y no les advertiste. You spoke to them and you didn't speak the fire of my prophetic word. Les hablaste y no hablaste el fuego de mi palabra A profética. lot of preachers these days don't want to do that Muchos predicadores en estos días no quieren hacer eso, because the prophets of old, porque los profetas de la antigüedad they were the most hated people in society. eran la población más odiada en la sociedad de ese tiempo. Almost all of the prophets were killed. Casi todos los profetas fueron They were asesinados, stoned, fueron apedreados, they were sawn asunder, los cerraron, they were burned alive. los quemaron vivos, They went through all kind of excruciating death. pasaron por todo tipo de muerte excruciante. ¿Y por qué? Because the flesh Porque said, don't talk those words la to me. carne decía, no me hables a Don't mí esas speak palabras, that into me. no me hables eso, Don't convict me. no me convenzas. And so nobody wanted to be a prophet. Así que nadie quería ser profeta. When the prophetic call of God came upon Jeremiah, Cuando la palabra profética llegó sobre Jeremías, no. Jeremías dijo, no, not me. no, yo no. And then he started making excuses. Y después empezó a poner He said, God, excusas. I'm just a child. Y dijo, Dios, soy un I niño. can't do that. I'm just a child. No puedo hacer eso, soy un I'm niño. not mature enough for that. No estoy suficiente maduro para eso. And then God said to Jeremiah, Y entonces Dios le dijo a Jeremías, before I formed you in antes the de que belly, yo te formara en el vientre, I knew you. te conocí And I ordained you y te ordené a prophet to the nations. como profeta a las Get naciones. up. And Levántate. then Jeremiah Y said, entonces Jeremías dijo, well, I bueno, decided he decidido that I'm not going to speak in the name of the Lord. que no voy a hablar en el nombre del Señor. But he said I couldn't hold it back anymore. Pero dije, no pude contenerme Because he más. said the word of God was like fire. Porque dijo, Shut up in my bones. la palabra de Dios era como fuego encendido en mis huesos. Hallelujah. And that's the way I feel. Y así es como yo me siento. You can ask my wife Le pueden preguntar a mi esposa hundreds and hundreds of times. cientos y cientos de I veces told her, que le he dicho, I want to retire. quiero retirarme, I want to quit. quiero renunciar. I'm tired of the hate. Estoy cansado del odio. I'm tired of the opposition. Estoy cansado de la I'm oposición. tired of being persecuted. Estoy cansado de ser perseguido. I'm tired of God's people looking at me like, who do you think you are? Estoy cansado de que el pueblo de Dios me mire y diga, ¿quién te crees And que there have been eres? periods I've withdrawn myself. Y ha habido periodos en los que me he retraído, It didn't last very long. pero no duró mucho. Why? ¿Por qué? Because I love to preach? ¿Porque me encanta predicar? No, I don't love to preach. No, no me encanta predicar. Preaching is the most humiliating thing I can do. Predicar es la cosa más humillante que puedo hacer. I have no longing to get up in front of people, nothing at No all. tengo anhelo de ponerme frente a las personas, para nada. Pero There's something in here. hay algo dentro aquí. The revealed breath of God. El aliento revelado de Dios And it starts to burn. y empieza a And it arder. burns.
y arde, and I feel it in my bones. y lo siento en mis huesos. And I just gotta scream it Y out. simplemente tengo que gritarlo And y if you have sacarlo. an ear to hear, you will hear what I'm saying today. Y los que tengan oído para oír van a oír lo que yo estoy diciendo hoy. De otra manera, I welcome you to just keep on sleeping. los invito a que solo And sigan miss the durmiendo rapture when Jesus comes. y se pierdan el rapto cuando Jesús venga. Hallelujah. I'm not talking to you. I'm talking for those who want to hear. No les estoy hablando a ustedes, les estoy hablando a aquellos que quieran oír. Somebody shout to the Lord. Alguien grítele al Señor. Hallelujah. Okay, Adam. Bueno, This Adam. here, esto aquí this here represents the doorway, the entrance into Eden. representa la entrada al Edén. God did not make Adam in Eden. Dios no hizo a Adán en el Edén, dentro del Edén. He made him outside of Eden. Lo hizo fuera del Edén, Outside of the paradise. fuera del paraíso. There's a reason for that. Y hay una razón para ello. Because you see, Porque the verán, Garden of Eden el huerto del Edén was not a physical garden. no era un huerto físico, It was a spiritual garden. era un huerto espiritual. Over in the Middle East, Verán, allá en el Medio I read Oriente, these articles from people like, oh, we think we've found the Garden of Eden. yo leo estos artículos de gente que dicen, creemos que encontramos el huerto del Edén. Let me tell you something right now. Déjeme decirle algo ahora. Nobody will ever find the Garden of Eden. Nunca nadie va a poder encontrar el huerto Because del Edén. when God said, the Word of God says that God planted a garden, Porque la Biblia dice que Dios plantó un huerto. the Hebrew word is not planted. La palabra no es plantó, It is fastened. es fijó. It has the connotation of bringing something, Tiene la connotación de traer algo from somewhere else traer algo de otro lugar and rooting it, y enraizarlo, fastening it. fijarlo. This was a heavenly paradise. Este era un paraíso celestial. God could not make man inside the garden Dios no podía hacer al hombre dentro del huerto because then nothing of him would be earthly. porque nada de él sería terreno. Everything would be heavenly. Todo sería celestial. His body would be heavenly like the Tu angels. cuerpo sería celestial, igual que los And ángeles. that wasn't God's plan. Y ese no era el plan de So Dios. he had to form man Así que tuvo que formar al hombre outside of the garden, fuera del huerto, out of the dust of the earth, del polvo de la tierra, because he was to be a natural being. porque tenía que ser un ser natural. But then he breathed into him Pero entonces alentó en él el aliento de vida he became a living soul, y se convirtió en un alma breathing viviente, the breath of God. alentando el aliento de Dios. He was covered in the glory from within. Les dije, estaba cubierto por la gloria desde Every adentro. pore of his body Cada poro de su cuerpo was shining the glory of God. brillaba con la gloria de God Dios. covers himself with light like a garment, Dios se cubre a sí mismo con luz como una vestidura. and man is made in the image and likeness of God. Y el hombre es hecho a la imagen y semejanza So de Dios. God covered man with light. Así que Dios cubrió al hombre con Where did luz. the light come from? ¿De dónde vino esa It luz? was not an outward garment. No era una vestidura It came externa, from inside. venía de adentro, Because that's where the glory was. porque ahí es donde estaba la That's where the gloria. fire was. Ahí es donde estaba el That's where the fuego. breath was. Ahí es donde estaba el Thank aliento. you, Jesus. See, I can walk among you, Verán, yo puedo caminar entre ustedes and I will tell you if you have a walk with God or not. y les puedo decir si han tenido un caminar con Dios o no. ¿Y saben cómo lo sé? ¿Por Because qué? what you have on the inside Porque lo que tienen adentro is showing.
se muestra, It is seen on your face. es visto en su cara, It is seen in your eyes. se ve en sus ojos, It is seen in your actions. se ve en sus acciones, It is seen in your reactions. se ve en sus The reacciones. more of God Entre más de Dios that is brought to birth within, que ha nacido desde the adentro, more of God your life displays without. más de Dios despliega su vida por fuera, hasta que finalmente un When día, this body is raised and cuando transformed, este cuerpo se ha levantado y the glory transformado, of God that's been put inside of your being is going to shine. la gloria de Dios que ha sido puesta dentro de tu ser brillará. Okay. So Bueno, God took this man, así que Dios tomó a este hombre and the Bible says that y la Biblia dice que, I hope Eden was not like this. pero que el Edén no fuera así. Brother, come here a minute, please. Hermano, venga aquí I need you tantito, to por favor. hold my door. Necesito que sostenga mi puerta. You can be the doorpost over there. Just hold it over Puede ser el poste de la puerta ya. Solo sosténgalo para asegurarnos de no perderla. Estoy muy agradecido por esta puerta. So God took man Así que Dios tomó al hombre from the outside de afuera and he took him on the inside. y lo metió al paraíso and he shut the door. y cerró la puerta. This was man's new home. Esta era la nueva casa del hombre, God's paradise, el paraíso de Dios, where the tree of life is. donde está el árbol de la vida. Who is the tree of life? ¿Quién es el árbol de la vida? Who is the tree of life? ¿Quién es el árbol de la vida? Jesus is the tree of life. Jesús es el árbol de la Who is the vida. tree of knowledge? ¿Y quién es el árbol del conocimiento? Who is the tree of knowledge? ¿Quién es el árbol del If the conocimiento? tree of life is Jesus, Si el árbol de la who vida es is Jesús, the tree of knowledge? ¿quién es el árbol del conocimiento? Let me ask you this question this way. Déjeme hacerle esta pregunta de esta manera. Who possesses all knowledge? ¿Quién posee o poseía todo el conocimiento? The eternal Father. El Padre eterno. There is no knowledge outside of him. No hay conocimiento fuera de Él. This is why God said, Por eso Dios dijo, don't eat of that tree of knowledge. no coman de ese árbol del You're conocimiento, not ready for that. porque no están listos para But I ello. want you to eat of the tree of life. Pero quiero que coman del árbol de la Because vida, the way to the Father porque el camino al Padre is through the Son. es a través del Hijo. Sigh. You got to come through the Son. You've got to choose the life. Tienes que venir a través del Hijo, tienes que elegir la vida. Y entonces en el There huerto was the river. estaba el río. That is the Holy Ghost. Ese es el Espíritu The Santo. same river in New Jerusalem that flows out of the throne of God. El mismo río en la Nueva Jerusalén que fluye del trono de Jesus Dios. said, those that believe in me, Jesús dijo, los que creen en mí, out of their belly, de su out of vientre, their spirit, de su espíritu, out of the womb of their de su being, seno, del seno de su ser, shall flow rivers of living water. brotarán ríos de agua viva. Speaking of the Holy Ghost. Hablando del Espíritu Santo. Hallelujah. So here in the garden was the Father and the Son and the Holy Ghost. Así que aquí en el huerto estaba el Padre, el Hijo y el God Espíritu put Santo. man in the garden. Dios puso al hombre en el huerto. For what? ¿Para qué? So man could just live a happy life ever after. ¿Para que el hombre pudiera vivir una vida feliz para siempre? No, Because God wanted to walk with man, porque Dios quería caminar con el hombre, talk with man, hablar con el hombre, have an intimate relationship with man, tener una relación íntima con el hombre, fellowship with man. comulgar con el hombre. This was God's purpose Este era el propósito de Dios in the garden. en el huerto. In the garden that was both spiritual and yet natural. En el huerto que era espiritual tanto como The natural. garden is where earth and heaven
El huerto es donde el cielo y la tierra were fused se together. fusionaron That which is juntos. earthly and that which is heavenly. Aquello que es terrenal y aquello que es celestial, natural And spiritual. y espiritual. Everything in that garden was natural and spiritual. Todo en ese huerto era natural y espiritual. What an incredibly powerful place. Qué lugar tan poderosamente increíble. God's purpose with this garden El propósito de Dios con este huerto was to be God to era man. ser Dios para el hombre. Was to walk and talk with man. Era caminar y hablar con el Now, hombre. I asked you all last night, I'm going to ask you all again. Ahora les pregunté anoche y les voy a preguntar otra vez. Has God changed his purpose? ¿Dios ha cambiado su propósito? I don't hear anybody. No los escucho. I still don't hear anybody. Todavía no los oigo. I still don't hear anybody. No los escucho. Everybody say no. Todo el mundo diga no. Oh, come on. I Vamos. want to get some reaction out of you all. Quiero obtener algo de reacción de ustedes. ¿Están diciendo que no? Can you all say no? No. Pueden Bless decir the no, Lord. no. No. God's No. purpose never changes. El propósito de Dios nunca cambia. Isaiah said what God spoke in the beginning. Isaías dijo lo que Dios habló en el All the principio. words that he has spoken will be performed. Todas las palabras que él ha hablado se van a llevar a cabo. En el There was principio a paradise. había un paraíso. This paradise Este paraíso was the holiest of all. era el más It santo was de the todos. secret place of the Almighty. Era el lugar secreto del It had a Todopoderoso. fence around it, a Tenía un cerco alrededor, un cerco de 4 You say, "Oh, how esquinas. do you know that? The Bible doesn't say that." Y van a decir, ¿cómo sabe eso? La Biblia no dice Well, eso. that's simple. Bueno, es simple. The word garden in Hebrew La palabra huerto en hebreo means a space with a 4-square fence. significa algo con una The cerca garden was en cuadro. fenced. El huerto estaba It had a cercado, wall. tenía un muro. You see, you think that you can live for God freely without restrictions, without the laws of God, without the wall. No, you cannot. ¿Ustedes creen que pueden vivir para Dios sin restricciones, sin la ley, sin restricciones? No, no se puede. True freedom La verdadera libertad is living within the walls of God's es vivir commandments. dentro de los muros de los mandamientos de Dios. That is freedom. Esa es I libertad. remember once, many years ago, Recuerdo una vez hace muchos años, when I was pastoring my first church in New Zealand, cuando estaba pastoreando mi primera iglesia en Nueva Zelanda, and I was studying about the perfect law of liberty. y estaba estudiando acerca de la perfecta ley de la libertad. And those words, Y esas law, palabras, ley, law and liberty, ley y libertad, they kind of didn't, I couldn't comprehend. simplemente no las podía comprender. How do you reconcile law ¿Cómo and liberty? reconcilias la ley y la libertad? Especially in the New Testament. Especialmente en el Nuevo When Testamento. all the New Testament church agents jumping up and down, I'll be free from the law. There is no law. It's all grace, 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 grace. Do what your law want, live how you want. It's all grace. Donde la gente de las iglesias están ahí gritando, oh, ya no hay ley, todo es gracia, hagamos lo que When you queramos, solo es mention la the gracia. law of God, Cuando mencionas la ley de they Dios, accuse you of being legalistic. te acusan de ser legalista. You're full of bondage. Dicen, You're full of legalism. I'm full of grace. ay, estás lleno de esclavitud, estás lleno de legalismo, oh, yo estoy lleno de gracia. But I was studying the law, the perfect law of liberty. Pero yo estaba estudiando la ley perfecta de la And I libertad. began to pray and ask the Lord, how does that work? Y empecé a orar y a preguntarle al Señor, ¿cómo funciona eso? How is the law ¿Cómo la ley liberty? es libertad? You can have liberty without the law, but it's not perfect. Puedes tener libertad sin la ley, pero no será perfecta. You can have the law without liberty, it's not perfect. Podrás tener la ley sin libertad, tampoco es John perfecta. said the perfect law
Is it John or James? One or the other. You can Pero help me. Juan o Anybody Santiago, remember no that? recuerdo, Never me mind. pueden ayudar, no, Either no John se or James. preocupen. The Juan o perfect law. Santiago. I got the J right, okay? Give me that. Juan, tengo la J bien. Concédanme eso. The perfect law of liberty. So, La ley perfecta de la libertad. Así que one day, un día I was driving home estaba manejando a from casa being at the bank in town. después de haber estado en el banco en el I centro. was driving along in a city called Tauranga in New Zealand. Estaba manejando el camino en una ciudad llamada Tauranga, en Nueva And I Zelanda. came to a red light. Llegué a una luz roja. What does the law say ¿Qué dice la ley when you come to a red light? cuando llegas a una luz roja? It says stop. Dice, That's the detente. law, Esa es la ley, right? ¿correcto? So I stopped. Así que me detuve. And the Spirit of God spoke to me. He said, why did you stop? Y el Espíritu de Dios me habló y me dijo, ¿por qué te detuviste? It's the law. Le dije, So pues I es la kept ley. driving, Y luego seguí and I manejando came to a stop sign. y llegué a una señal de alto. And what did I do? ¿Y qué hice? Why did I stop? ¿Por qué me detuve? It's the law. Porque es la So I ley. stopped, and the Y Spirit que me of God detuve. spoke to me again. Y el Why did Espíritu you de stop? Dios me habló otra vez, ¿por qué te And I'm like, detuviste? Lord, it's the law. Yo dije, Señor, pero es la I ley. was driving along, Estaba manejando and I came to a yield sign. y llegué a una señal de ceder. A yield sign means that you look. Una señal de ceder significa If que nothing is miras coming, you go. y nadie viene, entonces But if something is continúas. coming, you. Pero si algo viene, te detienes. ¿Por qué? It's the law. Porque es la ley. So then I got home, Y entonces llegué a casa. and I was driving up my driveway, Estaba manejando por mi turning to the left, going to park my garage car. al lugar donde And iba the a Spirit estacionar of mi God carro. spoke to me again. Y el Espíritu de Dios me habló otra Do you vez. know why you're home? Me dijo, ¿sabes por qué llegaste a Do you know casa? why you are still a free man? ¿Sabes por qué eres un hombre libre todavía? Do you know why a policeman did not stop you ¿Sabes por qué no te detuvo la policía and take you to prison? y te llevó a la prisión? Because you obeyed the law. Porque obedeciste la ley. I thought, imagine Imagínese. if I came to a red light Y llegó a una luz roja and instead of going, y en vez de frenar, I went through the red light. me pasó la luz roja. A car could have been coming and smashed into me. Un carro podría haber venido y hubiera And I chocado ended up conmigo paralyzed in hospital. y terminó paralítico en el hospital. Imagine if I'd broken every traffic law going home. Imagínense si rompo cada ley de mi camino a casa, I probably would not have made it home. o probablemente no hubiera llegado And a then I casa. understood the perfect law of liberty. Y entonces entendí la perfecta ley de la The fence libertad, of God el cerco de Dios around this secret place, alrededor de este lugar secreto, around this most holy place, alrededor de este lugar where santísimo, God dwells, en donde Dios habita. keeps you free. Eso te mantiene libre. Free from yourself, Libre de ti mismo, free from your death, libre de tu muerte, free from the dryness of your spirit. libre de la sequedad de tu espíritu. It is the perfect law of liberty. Es la perfecta ley de la libertad. Hallelujah. Does that make sense to everyone? ¿Tiene sentido para todos eso? Okay. Bueno, So now what happened? así que ¿qué ocurrió entonces? Adam and Eve, Adán y they Eva decided to rebel against God. decidieron rebelarse en contra de Dios. They decided to smash against the fence. Decidieron golpear contra la We're cerca. not going to listen to God. No vamos a escuchar a Dios. And I read to you last night Y les leí anoche in Genesis chapter 3, en Génesis capítulo 3, where the voice of the Lord donde la voz del Señor came walking in the garden vino caminando en el huerto in the cool of the day. al fresco del día. That word walk in Hebrew Esa palabra caminar en hebreo is halak. es It means halak, to have a rhythm.
que significa tener un ritmo, the rhythm of God's voice, el ritmo de la voz de Dios, the heartbeat of God's will, el latir del corazón de la voluntad de the Dios, heartbeat of his purpose. el latido de su propósito. Came walking in the garden. Vino caminando en el huerto. Boom, boom, boom. And it said they heard the voice of the Lord walking in the garden in the cool of the day. Que escucharon la voz del Señor caminando en el huerto al fresco del día. They heard God's heartbeat. Escucharon el latido del corazón de They heard Dios. God's purpose. Escucharon el propósito de They were Dios. witnessing God's will. Estaban testificando de la voluntad de And Dios. instead of running toward God Y en vez de correr hacia and Dios falling down before him y caer delante de Él and say, "Oh God, we have sinned. y decir, Dios, hemos We have pecado, broken the fence. hemos roto la We have cerca, rebelled against nos you." hemos rebelado en contra No, de that's ti. not what they did. No, no hicieron They went eso. behind the trees. Se fueron detrás de los árboles They hid themselves. y se escondieron. I read it to you last night. They hid themselves from the presence Les leí anoche, se escondieron de la presencia of God. de Dios. You know what you are, people? ¿Y saben por qué están donde están, gente? You know what we run from the most when we are not living right? ¿Saben por qué corremos del Señor cuando no estamos viviendo The presence of correctamente? God. Es la presencia de Dios. We're afraid of his presence. Tememos su We're presencia. afraid of someone who carries. Tenemos miedo de alguien que trae o carga su presencia. This is why everybody wants to sit at the back. Por eso todos se quieren sentar hasta atrás. Let's get as far away from the presence as we can. Alejémonos lo más que podamos de la presencia. Oh, nobody see me, nobody touch me, nobody hear me. Oh, donde nadie me toque, nadie me vea, nadie me You're escuche. not living Oh, right. no estamos viviendo correctamente. I won't tell anybody. No le voy a decir a nadie, God already knows. pero Dios ya sabe. And God called, Adam, where are Y you? Dios llamó a Adán, ¿dónde estás? That is the call of the Spirit that is going into the church today. Ese es el llamado de la iglesia que está yendo a las iglesias hoy. Where are you? ¿Dónde estás? Where are you in your walk with God? ¿Dónde estás en tu caminar con Dios? Where are you in this garden? ¿Dónde estás en este huerto? And Adam said, Y Adán dijo, well, we bueno, knew we were naked, we knew we had done wrong, so we went and we hid. That word hid means to be secret. supimos que estábamos desnudos, supimos que pecamos, así que fuimos y nos escondimos. Esa palabra esconderse And I told you last significa night that secreto. ever since that day, Y les dije anoche que desde ese día, that paradise within you, ese paraíso dentro de ti, which Jesus called the kingdom of God, al que Jesús llamó el reino de he Dios, said the kingdom of God is within you. él dijo, el reino de Dios The está book of dentro de Ecclesiastes calls ustedes. it eternity. Lo que en Eclesiastés llama la Ecclesiastes chapter eternidad. 3 said, God placed eternity within man. Eclesiastés 3 dice que Dios puso This word eternidad eternity dentro is del the hombre. Hebrew word olam. Y esa palabra eternidad es la palabra en hebreo, Olam olam. means the eternal revolving wheel of God's presence. Olam significa la rueda que gira That's what God put eternamente in you. de la presencia de Dios. Es lo que Dios puso dentro de ti. Puso eso dentro de A mí. garden, Un huerto, Eden.
Edén, Zion, Sión, the mountain of the Lord, el monte del the Señor, mountain of his habitation, el monte de su the mountain habitación, where God wants to dwell in his glory. el monte donde Dios quiere morar en su Ever gloria. since the fall of man, Desde la caída del hombre, this eternity, esta eternidad, this kingdom este reino took in a wrong king. tomó un rey equivocado, Not the King of Kings, no el rey de reyes, but your own personal king. pero tu propio rey personal, Your own personal gods. tus propios dioses The personales, gods of this world that we serve. los dioses de este mundo a los cuales This servimos. is what dwells in your Esto es eternity. lo que mora dentro de tu eternidad. Hello. And you wonder what your problem is? I'm telling you what your problem Y is. te preguntas cuál es tu problema, te I'm estoy telling you why diciendo you cuál es can't tu make a problema. step forward. Por eso te estoy diciendo por qué I'm no telling puedes you why avanzar. death just seems to eat you up. Te estoy diciendo por qué la muerte parece que te I'm telling come. you when you go to try and pray, it's like, Te estoy diciendo por qué cuando vas y tratas de orar es como si, thank you, Jesus. ay, gracias Jesús. Bless the Lord. Bendito sea el Señor. Something's missing. Algo falta. Yeah, you're a Christian. Sí, eres cristiano, You're saved. eres salvo. You may even have the Holy Ghost. Hasta tienes el Espíritu You Santo. may even have the gifts of the Spirit. Puede que tengas hasta dones del But Espíritu, something is wrong. pero algo está mal allí. Something has not yet been conquered. Algo no ha sido conquistado todavía. It's that deep in you, the deep that calls to the deep. Es ese abismo dentro de ti, ese abismo que clama a otro The deep abismo, of your spirit. el abismo de tu So espíritu. back to the garden. Así que de regreso al huerto. So God took man, Así que Dios tomó al hombre. put that phone away. No phone in church. No se permiten los teléfonos en la iglesia. Thank you, Lord. God took man, Dios tomó al hombre, opened the door, do same as last night. You fell abrió down. la He puerta, took man and he threw him out of the garden. Go down, go tomó down. al hombre y lo arrojó fuera del All the huerto. way down. Roll, 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 roll. Yeah. Roll on down, roll on down. There you go. Down, Hasta down, abajo, down, hasta down, abajo, down. hasta abajo. And he shut the door. Y cerró la puerta. And the door into that secret place Y la puerta a ese lugar secreto was closed. fue cerrada. Now, I told you last night that the end Ahora, les dije anoche que el fin va a ser como el principio, because Jesus is not only the Alpha, porque Jesús no es solo el alfa, he's also the Omega. también es el omega. And he's not different at the end than he was in the Y beginning. él no es diferente al final de lo And que fue al God's purpose in principio. the end has not changed as it was in the beginning. Y el propósito de Dios al final no ha cambiado de lo que fue al principio. Así que el Padre eterno, I need a young man to come help me. necesito un joven que venga a Come here, ayudarme. brother. Ven, I hermano. like you. I've always liked you. Siempre me has agradado. Come up here. Sube aquí. Come into the heavenly kingdom. Entra al reino celestial. Now I'm going to be the father. Ahora yo voy a ser el Padre. And this is my son. Y este es mi hijo. I said, son, Le digo, hijo, I need you to go down to that fallen man, necesito que vayas con esos hombres caídos and I need you to die for him. y necesito que mueras por ellos. He can't die for his own sins because he's corrupt. No puede morir por sus propios pecados porque está corrompido, pero tú puedes morir en su lugar Because you are holy. porque tú eres santo. And so God opened the door, Así que Dios abre la puerta, sent his son envía a su hijo down to earth abajo a la tierra to die on a cross. para morir en una cruz. And through the cross Y a través de la cruz and the blood shed on the cross, y la sangre derramada en la cruz, raised up sinful man, Él levanta al hombre pecador and he said to sinful man, y le dijo al hombre pecador, I yo am the way. soy el camino.
and the truth y la verdad and the life. y la vida. No man Nadie, ningún hombre, comes to the Father viene al Padre but by me. sino por mí. So he came down Así que Él bajó and he ascended. y después ascendió. And by doing so, Y al hacerlo, he made a way. hizo un camino. He became the example. Se convirtió en el So ejemplo that now man, para que ahora el hombre, after he is saved by the blood of Jesus, después de que es salvo por la sangre de he has Jesús, to walk that way. tiene que caminar ese A camino. way is for the purpose of walking. Un camino tiene el propósito de There is no caminarse. other purpose for a way. No hay otro propósito para un camino. Since Jesus said, I am the way. Así que Jesús dijo, yo soy el camino. Comes to the Father Ningún hombre viene al Padre except through this way. excepto a través de este It's not camino. about one experience. No se trata de una It's not about saying, experiencia. oh, praise God, I'm saved now. I'm saved with the blood of Jesus. I know the Father. No es una cosa de decir, oh, soy salvo ahora, soy salvo por la sangre de Jesús, ya conozco al Padre. No, you don't. No, no es así. In the church world today, En el mundo de la iglesia de hoy, there's a lot of talk about Father. hay mucho hablar acerca They del don't call Padre. him the Father, they call him Father. No le llaman el Padre, le llaman Padre. Father. Padre. And they changed his name to Papa Y le han cambiado el nombre a papá, and Daddy. papito. In the charismatic church world, oh, Daddy. Y el mundo de la iglesia carismática le dicen, oh, papito. Humanity has tried to bring God down onto his human level. La humanidad ha tratado de bajar a Dios a su nivel humano. But God is not a man. Pero Dios no es hombre, He is fire. es fuego, He is breath. es aliento, He is spirit. es espíritu, He is life. es vida. No, it's a journey to come to the Father. No, es una jornada el llegar al You've got to Padre. walk that road Tienes que caminar ese camino through daily separation, a través de separación diaria, the blood, a través de la sangre, arrepentimiento, rendimiento, hallelujah, walking in the Spirit. caminando en el The Espíritu. Son of God El Hijo de Dios will lead you te va a guiar up the stairway por la and escalera bring you to this place. y te va a traer a este lugar. Close the door. Cierra la puerta. And this is where many of you are standing, Y aquí es donde muchos de ustedes están parados, outside the door. fuera de la puerta. When Israel journeyed from Egypt, Cuando Israel viajó de Egipto, it was exactly that, a journey. era exactamente eso, una jornada, un Their viaje. journey is a mirror reflection of my journey. Tu jornada es un reflejo de espejo de mi jornada. It began with the blood Empezó con la over sangre the door. sobre la puerta. Your journey of returning to what you lost, Tu jornada de regresar a lo que perdiste, returning to paradise, de regresar al paraíso, returning to the place where God is your God and you are his people, de regresar al lugar en donde Dios es tu Dios y tú eres su pueblo, begins with the blood. empieza con la sangre. Even in the tabernacle of Moses, Aún- the first thing you saw when you entered the gate Aún en el tabernáculo de Moisés, lo primero que veías cuando entrabas por la puerta era el altar de bronce, la sangre. and then they continued on their journey. Y después continuaron en su viaje, en su And it jornada. wasn't very long, Y no tardó mucho God sent them the cloud and the fire.
que Dios les envió la nube y el fuego, el Espíritu Santo. Esa era la segunda cosa en el altar de bronce, el fuego del Espíritu Santo. Después fueron un poco más adelante y llegaron al Mar Rojo. Y fueron bautizados delante de Moisés en el fuego y en el mar, en el agua. Dos bautismos, el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en agua. Esta fue su jornada. Sangre, fuego, agua. Todo esto estaba en el atrio, en el tabernáculo de Moisés. El segundo mueble era el lavacro lleno de agua. Y después prosiguieron en su jornada. Y dejaron la tierra de Egipto y entraron al desierto, representado por el lugar santo, donde estaba el altar de oro, el candelero y la mesa con los panes. Fue ahí donde Dios quería enseñarles cómo orar. Fue ahí donde quiso darles la luz de su palabra. Fue ahí donde los alimentó con maná del cielo. Esta fue su jornada. Y entonces pasaron debajo del velo, cruzaron el Jordán y llegaron a la tierra de Canaán. Isaías lo llama la tierra de Beula, que significa la tierra de matrimonio. Entraron a una dimensión totalmente nueva. This is a picture of the relationship between the bride and the bridegroom. Este es un tipo de la relación de la esposa y el esposo. Así está representada Filadelfia, en ese lugar santísimo, y el arca del pacto, esposa y esposo. Amor. Filadelfia significa amor, relación de amor. Y aquí es donde muchos de ustedes se han atorado. Piensan, no, pues ya lo sé todo, ya me sé todo sobre la esposa, ya sé todo sobre el esposo y todo eso. Y de repente dicen, debe haber más, sé que hay más, por lo que no ha sido llevado a cabo todavía. He caminado mi jornada. He ido a la sangre, he tenido el Espíritu Santo, he sido bautizado en el nombre de Jesús, he intercedido, he leído la palabra, he comido del pan de vida, he conquistado gigantes, he entregado muchas cosas en mi vida por causa del Evangelio, con el propósito de caminar con Él. Y entonces estás ahí parado, como diciendo, ¿qué falta? Algo falta. Porque este mundo eterno, Elán, está clamando dentro de ti. Esta cosa que Dios puso dentro de ti desde la eternidad pasada, en donde Él alentó su nombre sobre ti y te llamó con un llamamiento santo, realmente sientes que hay algo más. Y por 300 años, Israel vivió en este lugar. Israel conquistó la tierra, conquistaron su herencia, excepto por una cosa: Sión.
Zion was not conquered. Sión no fue conquistado. And then came David. Y entonces viene David. The ark of God's covenant had been taken out of Israel. El arca del pacto de Dios había sido sacada fuera de Israel por causa de la necedad de los hijos del sacerdote Elí. Y el arca de la gloria de Dios estaba en exilio. El arca habla del trono de Dios. Fue mantenida en una casa de un hombre llamado Abinadab. Y estuvo ahí por 70 años hasta que llegó David. El nombre David en hebreo significa amor. Llegó el amor. Cuando él recibió su tercera unción como rey de los reinos unificados, la primera cosa que hizo, dijo, tenemos que traer el arca. Debemos llevarla a Sión, la cual él ya había conquistado. Y lo hizo. Conquistó Sión. Y Dios abrió la puerta. Para que su pueblo tuviera comunión con él otra vez. David edificó un tabernáculo que estuvo erigido por 40 años y no había nada en él excepto el arca de Dios. No había velo, no había obstrucción, no había nada que bloqueara la vista. Estaba abierto para todo mundo. Fue la temporada del llamado de Dios. Ven, te estoy llamando. Te estoy llamando de regreso a lo que perdiste en el principio. De regreso a Sión. De regreso al Edén. De regreso a la comunión con Dios. De regreso al lugar en donde Dios es el centro de todo lo demás. ¿Tiene sentido lo que digo? Alguien dele alabanza al Señor. Bueno, quédense ahí un momentito más, hermanos. Vamos a Apocalipsis, capítulo 4. Bendito sea el nombre del Señor. Are you all there? ¿Están ahí? Now, do you remember the scripture I read for you yesterday from Revelation chapter 3? Ahora, ¿recuerdan la escritura que leí para ustedes ayer en Apocalipsis capítulo 3? Where the Lord said to the church of Philadelphia, En donde el Señor le dice a la iglesia de I Filadelfia, place before you what? pongo delante de ti, ¿qué? An open door. Una puerta abierta. Philadelphia. That's Filadelfia. the sixth church fitting with the sixth piece of furniture, the ark. Es la sexta iglesia que encaja con el sexto mueble, el arca. ¿Qué estaba sobre el arca? Two cherubim. Dos What did querubines. God put at the gate of Eden? ¿Qué había puesto Dios en la puerta del Edén? Two cherubim. Dos querubines, Blocking the way bloqueando el camino to the tree of life. al árbol de la vida. But to Philadelphia, Pero para Filadelfia, which speaks of this place of bridal relationship with the bridegroom, que habla de esta relación de esposa con el esposo, God said, I have given you an open door, opened with the key. Dios le dijo, te he dado una The key puerta of David. abierta con la llave de David. David who conquered
David que conquistó Sión. You can't make this stuff up. No puedes inventar estas cosas. This is the revealed word of God. Esta es la palabra revelada de Dios. Hallelujah. A door opened by the key of David. Una puerta abierta por la llave de David. Después de haber estado 300 años en la tierra prometida, todavía no tenían la totalidad de la promesa. Hasta que llegó David con la llave. Amor. El rey David dijo, te amaré, Jehová. Es el único en el Antiguo Testamento que alguna vez le dijo, te amo, Señor. Hace explotar mi mente. Así que aquí, la iglesia de Filadelfia representa el arca del pacto que tenía los dos querubines protected the glory of God and pushed away anything and everything from coming and contaminating God's glory. Que protegían la gloria de Dios, defendiéndola de cualquiera y de cualquier cosa que pretendiera ensuciar la gloria de Dios. Dios dijo, he abierto para ti esa puerta otra vez. Los querubines sobre el asiento de la misericordia retrajeron sus alas, por así decirlo, y la puerta quedó abierta a la última y máxima experiencia, la iglesia de Laodicea, en donde Dios dijo a Laodicea, al que venciere, in my throne as I am seated in my Father's throne. Yo le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo me he sentado con mi Padre en su trono. Quisiera que alguien alabara aquí. Hallelujah. The invitation La invitación into the kingdom. Al reino. No estoy hablando de salvación. Tú no entras al reino de Dios a través de la salvación. La salvación es un don gratis. El reino no es gratis. Tienes que pagar un precio para entrar al reino. Tienes que entrar por una puerta para ir al reino. Tienes que encontrar esa puerta angosta para entrar al reino. Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que encuentra ese tesoro en el campo y cuando lo encuentra, lo esconde, lo abraza, lo ama y fue y vendió algunas de sus cosas. ¿Qué dice? Todas. Todo el mundo diga todas. Cuando yo fui a la escuela, hace muchos años, la palabra todo significaba todo. Vendió todo. En otras palabras, se entregó completamente a sí mismo. ¿Por qué? Para poder comprar el campo. La salvación es gratis. El reino te va a costar todo. Y esto es lo que el mundo cristiano nada más no quiere ver. Oh, eres salvo, estás en el reino de Dios. No, no lo estás. Tienes que caminar la jornada, que es un camino que lleva al Padre. Su nombre es Jesús. Tienes que caminar a Jesús.
su ejemplo, Learn to walk as he walked, talk as he aprender a talked, caminar como Él camina, hablar como Él habla, pensar como Él piensa. Este es el camino. And as you grow Y mientras creces in your experience with God, en tu experiencia con Dios and you come to your eternal inheritance called Canaan, y llegas a tu herencia eterna llamada Canaán through the key of David, a través de la llave de David, el amor, the door will open to you. la puerta se te va a abrir. Philadelphia, Filadelfia, I lay before you an open door. he puesto delante de ti una puerta abierta, That no man can shut. una puerta que nadie puede And cerrar no man can y open. ningún hombre puede abrir. Ah, somebody shout to the Lord. Alguien alabe al Señor. No man can open that door, no man can shut that door. Ningún hombre puede abrir esa puerta, ningún hombre puede cerrar esa Whether you puerta. cross the threshold Ya sea que cruces el umbral into the kingdom experience, a la experiencia del it's reino, not up to God. eso no depende de Dios, depende de It ti. is up to whether you want to respond to the call Es que quieras responder al llamado and pay the price. y pagar el precio. This generation Esta generación doesn't want to pay for anything. no quiere pagar nada. We are always looking for a sale. Siempre estamos buscando una oferta. We are looking for a bargain. Estamos buscando una oferta, una Do you promoción. know over at Aldi's they're selling those cookies Hoy 10% sabes, off. en esa tienda están vendiendo esas galletas con el 10% de descuento. We run over to Y Aldi's corremos a la and tiendita we get the cookies. y obtenemos las galletas Oh, I got these for y 10% decimos, off. ay, las obtuve con el 10% de descuento. Always looking for a bargain. Siempre buscando una oferta. And we do the same with God. Y hacemos lo mismo con Dios. Lord, surely there is a shortcut. Oh, Señor, ciertamente debe haber un Surely atajo. there is a cheaper way. Debe haber una forma más barata. Surely there's a more easier way than this. Ciertamente debe haber una manera más fácil que But the esta. thing is, Pero la cosa I'm es, sorry to tell you, y lamento decirles, there is only one way. solo hay un camino. And it's not different for you than the church down the road. Y no es diferente para ti que de lo que es para la A iglesia lot que of está allá Christians adelante. decide just to stay here. Muchos cristianos simplemente deciden quedarse Let's aquí. just enjoy the outskirts of Egypt. Disfrutemos los atrios de Egipto. Juguemos con el mundo. Let's be part of the world. Seamos parte del mundo. Other people go a little bit further Otra gente va un poco más adelante. and they say, well, you know, let's Y just try dicen, and make the bueno, most out of the wilderness. Tratemos de sacarle lo mayor que podamos al desierto. We can live fine here. Let's just stop right here. Podemos vivir bien aquí, detengámonos aquí. Others cross Jordan and go into Canaan's land. Otros cruzan el Jordán y llegan a la tierra de Oh, Canaán. yeah, they kill the giants. Oh, sí, mataron a los They gigantes, overcome things in their life. vencieron cosas en su vida, Things change. cosas cambiaron, But pero I'm holding on to something. me estoy agarrando a algo, My kingdom. mi reino. I don't want to lose myself. No quiero perderme a mí mismo. There is a identity gospel that's being preached in the church world today. Hay un evangelio de la identidad que está siendo predicado en las You iglesias gotta know hoy. your identity. Oh, tienes que llegar a conocer tu identidad. Everybody's trying to find out who they are. Todo el mundo está tratando de encontrar quiénes You son. gotta know your identity. Tienes que conocer tu Let identidad. me tell you something. Déjame decirte algo. You will never know who you are Nunca vas a poder saber quién eres until you know who God is. hasta que sepas quién es Dios. It is only through him you find your identity. Solo es a través de Él que encuentras tu He identidad, is your purpose. porque Él es tu propósito. He is your reason. Él es tu razón. He is why you exist. Por Él es que He existes. is why you breathe.
Por eso respiras. He is why you came into this world. Él es la razón por la que viniste a este It mundo. was not for you to stop here No fue para que te detuvieras aquí and say, oh, well, I've done all that. y dijeras, bueno, ya hice todo eso, I've given up all that. ya he entregado todo I'm a eso, good person. soy una buena persona. And yet, Y sin in the embargo, deep of your being, en lo profundo de tu ser, the wrong king still sits. el rey equivocado está sentado todavía. Israel did not become a kingdom of God until David. Israel no se convirtió en el reino de Dios hasta que llegó You say, David. oh, well, what about Saul? Van a decir, ¿y qué de Saúl? Saul was the king of the flesh. He was Saúl not of the kingdom of God. Fue el rey de la carne. Él no es el rey del reino de Dios. David fue Love el amor of the Lord your God. del The one Señor who tu Dios, fought for the ark to come back to Zion. aquel por el que peleaste para que el arca regresara a He Sión, fought for Eden to be reestablished. que peleó para que el Edén fuera I've restablecido. always called Eden the first Zion. Yo siempre he llamado al Edén el primer Sión, Because God said to Zion, porque Dios le dijo a I Sión, will make your waste places like Eden, the garden of the Lord. haré tus lugares asolados como Edén, el Okay, huerto read one del scripture Señor. Bueno, Bueno, una Sorry, escritura brothers, más you all aquí. okay? ¿Están bien allá? Lamento If you're not tenerlos ahí okay, parados. just stay there anyway. No. Si no están bien, pues quédense ahí de todas maneras. No es cierto. Hallelujah. Okay, Bueno, I'm in chapter 4. estoy en el capítulo 4. Do you know that this is not my lesson that I was going to teach today? Saben, esta no es la lección que yo iba a enseñar hoy. I'm just talking from my heart. Yo solo estoy hablando desde mi I corazón. was going to go somewhere entirely different. Iba a ir a un lugar totalmente But diferente. someone Pero alguien aquí is being called by God. está siendo llamado por Dios. Maybe more than one. Tal vez más de uno. Maybe 5, maybe 10. Tal vez 5, tal vez God 10. is calling you, and you know it because you feel Dios los está llamando y lo saben porque lo there's something sienten. inside of you that is pulling. Hay algo dentro de ustedes que los está jalando. You gotta cross the threshold. Tienen que cruzar el umbral. You gotta lay yourself down. Tienen que rendir su ser. Look what he says here. Miren lo que dice aquí. Verse 1. Verso 1. After this, I looked, and behold, a door was opened in heaven. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. And the first voice which I heard was as it were a trumpet talking to me. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo. And the voice said, Dijo, come up hither. sube acá. Hello, Hola, what do you see? ¿qué ven allí? What's the first thing you see? ¿Qué es la primera cosa que ven? Come on, talk to me. Háblenme. Huh? Thank you. Was the door closed or open? ¿Estaba cerrada la puerta o abierta? Open door. Puerta abierta. Open door. Una puerta And abierta. from the door, Y de la puerta, come back down here. Just stand down there again. From the door, y de la puerta, I'm a bit crazy. I like things straight. estoy un poquito loco, me gustan las cosas derechitas. Y de la puerta había una voz. Was it a whisper? Era What kind of voice was una it? voz que susurraba como de trompeta. Powerful voice. Una voz poderosa. Whew. Hallelujah. There was a voice Había una voz that screamed from the door. que clamaba desde la puerta. Una voz And what did the voice fuerte. say? ¿Y qué decía la voz? Come up. Sube acá. Come up. Sube. I want to show you something. Quiero mostrarte algo. So what did the voice want to show
y que quería mostrar la voz. Que le quería mostrar a Juan. verse 2, Y en el verso 2 dice, y al instante, immediately I was in the Spirit. yo estaba en el Espíritu. That's the problem right there. Ahí está el problema. This is why we cannot see and hear from God, because we just don't get in the Spirit. Por eso no podemos escuchar y ver de Dios, porque no estamos en el You Espíritu. can't hear God without the Spirit. Tú no puedes oír a Dios sin el Espíritu. God's people live so earthbound. El pueblo de Dios vive tan atado a la We need tierra. the Spirit. Necesitamos el Espíritu. That ruach neshama breath of God's inspiration. Ese aliento neshama, ruach de la inspiración de Dios. And this is what happened. Y esto es lo que ocurrió. Immediately I was in the Spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one on the throne. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. It's an invitation. Es una invitación. The kingdom experience is only by invitation. La experiencia del reino es únicamente por inspiración. Come hither. Acércate. This door of the garden out of which I threw you out Esta puerta del huerto por la cual yo te deseché, te arrojé, ha sido abierta. come hither. Sube Come into the kingdom acá. of God. Ven al reino de Fellowship Dios. with God. Ten comunión con Dios. Camina con Dios. Talk with God. Habla con Dios. Hear God. Escucha a See Dios. God. Ve a Dios. Know God. Conoce a Dios. This is what God is calling you to. A esto te está llamando Dios. But, Pero, okay, brothers, you can all sit down. Just close that bueno, door. hermanos, solo cierren esa puerta y se pueden sentar ya. Thank you. Gracias. But there's a price. Pero hay un precio. You can't walk through that door without paying a price. Tú no puedes entrar por esa puerta sin pagar un precio. God's kingdom is costly. El reino de Dios es costoso. Jesus died to save you Jesús murió para salvarte from death and hell. de la muerte y del infierno. But then Pero entonces, he became the way Él se convirtió en el camino that leads back to the Father, que lleva de regreso al Padre, back to paradise, de regreso al paraíso, back to the beginning, de regreso al principio, back to the purpose of God. de regreso al propósito de Dios, The purpose being siendo el propósito to dwell among men. morar entre los hombres, habitar entre los He will hombres, be in you, your God, and you, his people. para que Él sea tu Dios y tú seas su Paul said to the pueblo. Corinthians, know you not that you are the temple of the living God? En Corintios dice que no saben ustedes que son el templo del Dios The viviente. Spirit of God is in you. El Espíritu de Dios está dentro de God ustedes saying to you, y Dios te está diciendo that I may dwell in you, para que yo pueda morar that you may en be ti, my people, and I will para be que your tú God, puedas that I may ser walk in you. mi pueblo y yo pueda ser tu Dios, pueda caminar en ti, caminar, hablarte, tener comunión contigo. This is back to the garden, Esto es regresar al huerto, back to the beginning, regresar al principio, back to God's purpose. de regreso al propósito de When God Dios. told Moses to build the tabernacle, Cuando Dios le dijo a Moisés que edificara el and tabernáculo, later when God spoke to David for Solomon's temple to be built, y más tarde cuando Dios le habló a David acerca del templo que iba a construir the Salomón, Bible says la Biblia dice that God wanted these structures que Dios quería estas estructuras for one main reason, por una razón principal, that I may dwell among them. para que yo pueda habitar entre ellos. God wants to dwell. Dios quiere morar.
He wants you to host him. Él quiere que tú lo albergues, His glory, que hospedes su gloria, su nombre, his person. su persona, In the core of your being, en el that núcleo everything revolves around. de tu ser, alrededor de lo cual todo lo demás gira. Your feelings, your emotions, Tus your sentimientos, thoughts, your tus emociones, tus pensamientos, tus deseos, controlled and governed by the one central pivot, controlados y gobernados por ese un pivote central, throne of God. el trono de Dios. But people are afraid of this place. Pero la gente le tiene miedo a este They're lugar. afraid of that secret place. Tienen miedo de ese lugar secreto. Why? ¿Por qué? Because there you lose your identity. Porque ahí pierdes tu identidad, You lose who you are, pierdes lo que and eres you become who he is. y te conviertes en lo que Él es. You lose your own purpose for life, and you take on his purpose for your life. Pierdes tu propio propósito para la vida y obtienes So el we run propósito from the de Él. presence of God. Así que corremos, huimos de la We presencia de hide Dios. from the presence of God. Nos escondemos de la presencia de Because we are Dios afraid of what God will require of us. porque tenemos miedo de lo que Dios va a requerir de Oh, I nosotros. know. I'm No, the yo most sé. guilty of all. Yo soy el más culpable de I've todos. done it 1,000 times. Lo he hecho 1000 veces. Run. Correr. Oh no, I don't want to let that go. No, I don't want to No, let that go. no quiero dejar Behind my eso. back. No, no, lo tengo que esconder detrás de mi espalda. So stupid. Tan tonto. Because God still sees behind your Porque back. Dios todavía ve detrás de tus espaldas. Adam and Eve were hiding behind the trees. Adán y Eva estaban escondiendo atrás de los árboles. Qué Because God knew tontos. where they were. Porque Dios sabía dónde Even estaban. though he said, hey, Adam, where are you? Aunque les dijo, Adán, ¿dónde estás? He knew where they were. Él sabía dónde He estaban. was just giving man an opportunity Solo le estaba dando al hombre una oportunidad to bow, de postrarse, de confesar, to repent. de arrepentirse. Hallelujah. I wonder how many people in here, musicians, would you come to the platform, please? Músicos, ¿pueden subir a la plataforma, por favor? Run, 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 run. Be Corran. professional. Rápido, sean profesionales. Thank you, sister. Give us a good worship song. Gracias, hermana. Canten una buena canción de adoración. While they are preparing, Mientras ellos se preparan, I'd like you all to bow quisiera your que heads. todos inclinaran sus rostros. Everybody bow your head before the Lord. Todo el mundo incline su cabeza delante del Señor. Today is a very special opportunity for you Hoy es una oportunidad muy especial para ustedes to accept the invitation to come up hither. de aceptar la invitación de subir, To come up higher, de subir más alto, to expand and extend your spiritual growth and experience with God. de expandir y extender su crecimiento espiritual en el Espíritu de Dios, To draw closer to the place of eternal promise. de acercarse más al lugar de la promesa eterna, Back to Eden. de regreso al Edén, Back to the beginning, de regreso al principio, where the Omega takes you to the Alpha. en donde el Omega te lleva al The Alfa, end brings you to the beginning. el fin te trae al principio, The end takes you back to God's purpose. His el original final te trae de purpose regreso al propósito de Dios, a su propósito original, for man to walk with him. para que el hombre camine con Él. Hallelujah. While you bow your heads and close your eyes, Mientras inclinan sus rostros y cierran sus ojos, I want you to stop for a moment and ask yourself, quiero que se detengan por un momento y se pregunten, am I feeling that call? ¿estoy sintiendo ese llamado? Am
Am I hearing the sound of the trumpet? Estoy escuchando el sonido de la trompeta, Awakening my spirit despertando mi espíritu and screaming into this world within me. y clamando y gritando a este mundo dentro de mí. Come higher, Sube más, come up, sube acá, come into my presence. entra a mi Come presencia, back and claim what you lost. regresa y reclama lo que perdiste, Come back and claim Zion. regresa y reclama Sión, Claim the mountain of the Lord. reclama el monte del Señor, Claim the habitation of God. reclama la habitación de Dios, Claim the secret place of the Almighty. reclama el lugar secreto del Todopoderoso. He that dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. El que habita en el lugar secreto del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Las alas ya no te impiden, sino que te hacen sombra. Mientras Dios te da la bienvenida de regreso a ese lugar original, pero te va a costar algo. Vas a decir que ¿qué me va a costar? Una cosa, solo una cosa. Te va a costar a ti mismo, tu voluntad, tu propósito, lo que tú quieres en la vida. No hay nada de malo con tener sueños o tener visiones para las cosas, pero al final del día, ¿es el propósito de Dios? ¿Es lo que Dios quiere para ti? Si esta palabra te está llamando y lo estás sintiendo en lo profundo de tu ser, quiero que te pongas de pie ahí en tu lugar y vengas aquí a pararte delante de mí mientras ustedes cantan. Vamos.